La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan ¿Cómo enfrentar el futuro luego de la pandemia? En esta ocasión, Roque Sevilla expondrá sobre cómo mirar al país de una manera diferente después de la crisis sanitaria. Yo voy a tratar de plantear el tema post-pandemia como una oportunidad que tenemos nosotros de mirar al país de una manera distinta de lo que hemos venido viéndolo desde antes, ¿no? Yo he venido planteando desde hace algún rato que el Ecuador debería aprovechar su condición específica por el lugar donde está, lo que Porter lo llama ventajas comparativas, no las competitivas, las comparativas. Por estar en el Ecuador, ¿qué ventajas tenemos? Y claro, la primera gran ventaja es la razón de su nombre, ¿no? Estamos en el Ecuador del planeta y eso trae consigo unas características muy especiales. La primera característica fundamental es que mantenemos la misma distancia del Sol todo el año y por tanto estamos con el clima más estable del planeta. Y es interesante ver las diferencias de temperatura, por ejemplo, que tenemos de la máxima y mínima en Guayaquil. O sea, la temperatura máxima en Guayaquil es 36 grados a la sombra, cuando sobrepasa eso llueve. Y cuando está muy, muy baja es de 17 grados. Por tanto, la diferencia son 19 grados. Cuando nosotros vamos a ciudades del norte, el caso de Toronto podría tener 40 grados en el verano y 40 bajo cero en el invierno. O sea, la diferencia son 80 grados. Y esta es la característica fundamental de la zona ecuatorial. La zona ecuatorial en todo el planeta, al estar siempre a la misma distancia del Sol, mantiene siempre un clima estable. Y esto trae consigo una cantidad de consecuencias. La primera consecuencia de ello es la biodiversidad. Eh, si ustedes toman el planeta y viajan desde los polos hacia el Ecuador, van a ver que en los polos tenemos la menor biodiversidad posible por lo extremo del clima. Y conforme vamos subiendo, llamémoslo así, hacia la línea ecuatorial, va subiendo la densidad de la biodiversidad. Entonces, nos llama la atención que en la faja ecuatorial tengamos en general la máxima biodiversidad del planeta. En el caso ecuatoriano se cruza con y hace una verdadera cruz entre la línea ecuatorial y los Andes. Y los Andes generan otro factor de diversidad brutal que es que cada 100 metros tenemos un grado de diferencia de temperatura, que va bajando la temperatura. Y eso da nichos de vida de diferentes temperaturas a lo largo de estos 5.000 metros, perdón, 6.000 metros que se elevan los Andes en esta región, generando una cantidad de pequeños nichos de vida donde se crean espacios estables de clima y donde se ha generado una diversidad extraordinaria de especies. Y por eso el Ecuador es considerado por kilómetro cuadrado el país más biodiverso del planeta. Entonces, este es el primer efecto que debemos considerar. El segundo tiene que ver con la luminosidad. Y nosotros tenemos una cantidad de luz que es la máxima que se puede tener en el planeta a lo largo del año. Trae también una serie de consecuencias. Por ejemplo, los árboles crecen aquí todo el año. No es como en zonas forestales importantísimas como Canadá o Chile, donde la mitad del año casi que se paraliza el crecimiento de los bosques. Sin embargo, esos dos países son productores forestales enormes y nosotros no lo hacemos. Ahí hay ya una oportunidad muy importante. Y luego viene el tema este de la estabilidad climática para el asunto de la producción de alimentos y la producción de productos agrícolas de alto valor de exportación, que nosotros hemos aprovechado en poquísimas ocasiones y cuando lo hemos hecho hemos sido los campeones mundiales. Cuando lo hicimos con el cacao, fuimos el mayor productor de cacao del mundo. Cuando lo hicimos con el banano y lo seguimos haciendo ahora, a pesar de ser un país pequeñísimo, somos el país que produce la mayor cantidad de exportación de banano en el mundo. Lo podrían hacer Colombia, Brasil, yo no sé, el Congo,
lo podrían hacer. Sin embargo, nosotros somos los líderes en ese campo. Y ahora hemos roto el récord mundial en la producción de camarones, que es lo mismo. Los camarones se alimentan del zooplancton y el zooplancton del fitoplancton y el fitoplancton de la luz solar. Y es por eso que generamos tanta producción en un mismo espacio comparado con lo que otros países intentan hacer. Entonces, ahí hay otro espacio. Ya hablamos de la parte forestal, ya hablamos de la biodiversidad y del clima estable, y eso tiene que ver con el turismo, esas dos cosas. Y finalmente, hablemos de la producción agrícola de alto valor. En el Ecuador, muchos productos podemos, por la estabilidad del clima, con una buena administración, podemos tener 2 cosechas al año. Si aplicamos la tecnología que está totalmente disponible este rato en el campo de la agricultura. Y entonces, con poda, con buena administración, con conocimiento de la faceta productiva de cada una de las plantas, podemos aprovechar las ventanas de producción adecuadas. Ustedes habrán visto que en el caso de las rosas ya hemos aprendido a hacer eso. Y gran parte de la producción de rosas se generan en 2 fechas, en el Día de la Madre y en el Día de San Valentín. Ahí se concentra nuestra producción en gran medida y es porque sabemos administrar la planta para que en esos días esté lista para estar en plena floración. Bueno, lo mismo podemos hacer con muchos otros productos. Y hay una característica excepcional que también es por el lugar donde estamos. Y es que este hecho de tener gran cantidad de luz y un clima estable, pero a gran altura, genera lo que se llaman los grados BRICS. El grado BRIC es la cantidad de grados que todas las noches cae la temperatura. Y la caída de la temperatura hace que los frutos que se producen tengan una calidad excepcional y fijen gran cantidad de azúcar. Por tanto, tengan una dulzura y una consistencia y un sabor excepcionales. Por eso ustedes habrán tenido la experiencia de comer un aguacate en Chile o un aguacate en México o un aguacate en Guayabamba y van a ver que la diferencia de sabor con el nuestro es gigantesco, pues igual que el cacao de fino aroma, solo en el Ecuador se puede producir ese cacao. Y es por esta circunstancia que es la ventaja comparativa de estar en el lugar en el que estamos. Entonces, entendido todo esto, y hay varios otros campos, ¿no? La misma luminosidad nos permite tener una generación de energía eléctrica mucho mayor que cualquier otra región si aplicamos la producción fotovoltaica. El grupo nuestro tiene una pequeña planta de 3,6 megas en Salinas de Ibarra, y al año de haberla construido, que construimos con buenos equipos, no digo que no, con algo de conocimiento, pero no es que somos unos genios en la producción de energía eléctrica, pues ganamos en Londres, en la famosa feria de energías alternativas, ganamos el premio de la planta más eficiente del mundo, porque teníamos la máxima producción por hora, por la cantidad de luz tan excepcional que tenemos en este país. Esto liga también a la hidroelectricidad, que nosotros solo aprovechamos una pequeña parte de la capacidad de generación que tiene el país. El país tiene 21,000 megas de capacidad y me parece que estamos en algo así como en 8, o sea que todavía nos falta por desarrollar siquiera 13,000 megas más. Y la mayoría de estas plantas, por no decir todas, son casi que de filo de agua. Estos no necesitamos hacer grandes reservorios porque el negocio nuestro, al tener una cordillera andina como la nuestra, con gran caída, gran cantidad de sol y agua, el sol lo que hace en el ciclo del agua es evaporar el agua, que tome cierta altura, llueve y llueve sobre una superficie que le da caída. Y ahí podemos nosotros aprovechar para, con las técnicas básicas de la hidroelectricidad, capturar esas aguas y por la caída generar gran cantidad de energía eléctrica. Entonces, transformar la energía solar en, primero,
energía de movimiento y luego en energía eléctrica. Estas son algunas de las enormes ventajas que tenemos por estar donde estamos. En Holanda llueve mucho más que acá, pero es un país totalmente plano. ¿Cómo aprovecho eso para hidroelectricidad? No hay cómo. Bueno, ellos aprovechan en cambio el viento. Nada impide que el viento de los mares, y además al estar en el hemisferio norte, el efecto del giro sobre el eje del planeta hace que se produzca gran cantidad de viento. Como ustedes conocen, tanto en el norte como en el sur se tiene gran cantidad de viento por el efecto Carolis, que es el que genera los grandes vientos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Nosotros no tenemos eso, pero nosotros tenemos el sol. Entonces, ya tenemos una lista importante de actividades que podemos aprovechar. Ya tenemos esa serie de ventajas solo por estar donde estamos. Entonces, aplicando los principios de Porter a estas ventajas comparativas, si Holanda quiere producir rosas, bueno, que haga todo el esfuerzo que quiere hacer, tienen toda la tecnología, pero tienen que poner energía eléctrica para darles luz. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso porque tenemos suficiente luz solar para producir unas rosas extraordinarias. Entonces, aquí sobre la ventaja comparativa de la gran cantidad de luz, que en este caso sería la ventaja, construimos la ventaja competitiva, aprendemos de los holandeses la tecnología que han desarrollado en agricultura y pues producimos aquí las rosas. Y claro, las rosas ecuatorianas son las mejores rosas del mundo, ¿no? En todos los concursos que interviene el Ecuador a nivel mundial, los premios nos los llevamos todos porque la gran cantidad de energía ultravioleta lo que produce es fijación de color, sabor y aroma en los frutos, en las flores, en general en los vegetales, ¿no? Si tomamos entonces en consideración todo esto y aprovechamos además que hay 2 ventanas al año que nadie puede producir, ni el hemisferio norte ni el hemisferio sur. ¿Cuándo produce el hemisferio sur? Bueno, al final del verano del sur. Entonces, al final de enero, entonces, digamos, febrero, marzo, o marzo y abril, ya no tiene mucho que producir. Abril y mayo, el hemisferio sur no puede producir. Y el hemisferio norte, en esa fecha, que es una ventana, todavía no produce, tiene que llegar al verano del hemisferio norte, y el verano del hemisferio norte es julio y agosto, y ahí comienza la producción. Y entonces, terminado ese periodo, estamos en septiembre, octubre, queda otra ventana que nadie puede producir. Ya se agotó la producción del año en el hemisferio norte y todavía no comienza la producción en el hemisferio sur y queda ese hueco. Nos toca a los ecuatoriales producir. Y ahí tendríamos 2 ventanas para producir los productos de alta calidad que podríamos venderlos en las ventanas donde los precios son los máximos por la escasez mundial de producción. Y eso no hemos aprovechado nosotros. Y ahora tenemos las técnicas de poda, de manejo, de riego, de abono, que nos permitiría, por ejemplo, producir todas las bayas, fresas, frutillas, arándanos y todo lo que está ligado, moras, podríamos producir en esas fechas, podríamos producir los citros en esas fechas, podríamos producir el aguacate. Y todo esto en la sierra donde los grados Brix son altísimos. Esto es la caída de temperatura en regiones como las andinas, llega a ser de 16 grados en la noche, ¿no es cierto? Hemos tenido un día de 24 grados y terminamos con, qué sé yo, 8 grados. Bueno, la caída es de 16. Eso significa que son 16 grados Brix. En el caso del Perú no sobrepasa los 10 y en el caso de Chile, que son los que compiten en frutas con nosotros, no pasa de 4 o 6. Allá baja la temperatura completamente y de ahí baja un poco más en la noche. Pero no es que tiene este quiebre tan curioso que tenemos aquí de temperaturas altas durante el día y una bajada
violenta de la temperatura que genera este efecto de gran calidad en las frutas. Entonces, ahí tenemos ya un campo de acción indiscutible. Pero, y lo mismo en el caso del turismo. En el caso del turismo, lo que tenemos es una estabilidad extraordinaria del clima, de donde cuando los amigos de ustedes que viven en el exterior les preguntan a ustedes eh, eh, ¿cuándo será de ir al Ecuador? ¿Cuál es la respuesta que le dan? Cuando les dé la gana. Vengan en diciembre, en septiembre, en octubre, en enero, en febrero, todo el año, porque tenemos una primavera extraordinaria. Y en términos europeos y en términos del hemisferio norte, los pequeños chubascos que tenemos de vez en cuando que a nosotros nos asustan porque estamos acostumbrados a un clima primaveral, a ellos les parece que es primavera, ¿no es cierto? Entonces esto nos permite en el campo turístico, en cambio, poder tener todo el año la presencia de los turistas. No tenemos necesariamente temporadas que no sean producidas por las temporadas de viajes de algunos originarios del flujo turístico, pero como destino, cuando ustedes quieren, pueden venir al Ecuador, tanto a la costa como a la sierra, como al oriente o a las Islas Galápagos. Eso en el campo turístico. Y luego tenemos el tema forestal, que no hemos aprovechado para nada. Ustedes están viendo que hay un esfuerzo gigantesco para la construcción de hélices para la producción para las turbinas de viento, que hay una demanda gigantesca. Bueno, no hay suficiente balsa en el mundo para esas alivianar esas hélices y nosotros somos los productores de balsa. Entonces, solo en siembra de balsa podríamos hacer cosas maravillosas que en 10 años ya están de cosecha, o en 12 o en 14 años ya están los árboles de cosecha, y esa podría ser otra línea de producción con enorme ventaja sobre muchas otras regiones del mundo. Entonces, esto es la capacidad de producción, pero hoy en día, después de lo que nos ha pasado, creo que hemos cambiado nuestros valores, creo que están cambiando los valores. Y esa idea solo de ser súper empresarios y acumular valores ya no tiene mucho sentido. Yo siempre cuento esta anécdota porque me parece importante estar conscientes de esto y todo esto tenemos que ir combinando como criterio. Y es que yo tengo 73 años y tengo una nieta, la última de mis 8 nietos, todos maravillosos, que tiene 1 año. Ella nació en el 2019. En el año 2092, Amalia tendrá mi edad, 73 años. El problema es que así como están las cosas, no va a llegar a mi edad. Esa es la tragedia. Porque si nosotros vemos las curvas de aumento de temperatura, siguiendo el cuadro de consumo actual, para el 2090 al 3000, al 2100, perdón, estaremos hablando de que la temperatura puede haber subido entre 3 y 4 grados. Y todos sabemos que si sube 3 o 4 grados, la vida en el planeta, sobre todo la vida humana, se nos complica de una manera brutal. Con temperaturas mucho más bajas, ya comienza a subir los niveles de los mares y se puede producir una aceleración muy grande el rato que se comienzan a desleír sobre todo las capas del Ártico, porque debajo de eso hay unos bosques gigantescos que han sido atrapados por millones de años, que el rato que ya no tengan la cobertura de hielo encima de eso, van a entregar todos los gases que están acumulados ahí
que son gases de molécula muy grande que producen un efecto todavía mucho mayor de efecto invernadero por la gran cantidad de metano que está acumulado allí. Ustedes saben, la molécula de metano es 20 veces más grande que la de CO2. Y esto hace que se produzca un efecto de vidrio todavía mucho mayor que el que produce el del CO2. Entonces, las medidas que tenemos que tomar para luchar contra el cambio climático van muchísimo más allá de esa posición norte-sur que tanto se ha discutido, ¿no? Que es que los del norte son los responsables. Aquí estamos todos en la misma nave y más nos vale a todos hacer el máximo esfuerzo ahora para reducir esas emisiones al mínimo si queremos ver que la siguiente y la siguiente generación a nosotros pueda disfrutar de la vida en este planeta. Y es así de grave la cosa. Yo me he puesto a pensar solo lo que representa una subida de las aguas de 30, 40 centímetros. En el caso de Guayaquil, ustedes habrán visto que cada vez que cae un enorme aguacero en Guayaquil, ya no tiene, y combina con una marea alta de la ría, que es influenciada por el mar, ya no puede descargar las aguas negras, no tiene cómo descargar, y lo que se produce es el regreso de las aguas negras encima de las calles. Bueno, si sube 30 centímetros del agua, imagínense en promedio cuánto va a subir la marea alta y qué va a suceder con las descargas de las ciudades que están al filo del mar. Simplemente no pueden descargar. Parecería que solo con poner muros estaríamos satisfechos. No, ¿cómo vamos a descargar las aguas negras o las aguas grises hacia los cuerpos de agua que se llevan o que renuevan esas aguas? Problemas como esos creo que no hemos de áreas costeras en todo el planeta, donde vive alrededor del 40% de la población del mundo, pero sobre todo donde se produce un poco más del 50% de todos los granos que consumen los seres humanos. El efecto de migración va a ser diabólico si no ponemos mucho cuidado a ese tema. Todo el mundo va a querer ir hacia los interiores o va a querer salir de las zonas altamente inundables. Y tenemos zonas inmensas en todos los continentes que son afectados por estas inundaciones. Entonces, mucho más importancia que dejarles a los hijos y a los nietos un patrimonio es dejarles un planeta vivible. Y entonces ahí voy otra vez a los valores que creo que con esta pandemia nos hemos dado cuenta que tenemos que cambiar de actitud y que los valores profundos de solidaridad, de amor hacia los demás, de responsabilidad transgeneracional, o sea, la importancia que vamos a dar a la siguiente generación. Nunca pensamos en eso, nos endeudamos. Fíjese cómo nos hemos endeudado. Y es un éxito cuando un país logra conseguir un crédito a 30 años. Claro, porque ni ustedes ni yo vamos a pagar esa deuda, ya no vamos a estar probablemente aquí en el planeta, pero los hijos son los que van a pagar. Y esa inconsciencia de la siguiente generación es lo que tenemos que cambiar de criterio. Y lo mismo en el tema del medio ambiente, de la naturaleza. Tenemos que ser entonces más equilibrados, yo creo que esa va a ser la tendencia, un respeto mucho mayor hacia los demás, de ser más justos, de dar mayores oportunidades, de reducir las desigualdades y de que haya más equidad y más tolerancia. Eso es algo que vamos a tener que hacerlo para no tener unos enfrentamientos mortales. Fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos este rato, o sea, el peligro de un enfrentamiento entre norteamericanos es el mayor peligro que tiene los Estados Unidos en este momento. Y lo que nosotros vivimos en octubre y lo que vivió Chile en el mismo mes y lo que le pasó a Colombia, nos dice de que, bueno, vamos a tener que entender
a los que no les va bien y vamos a tener que compartir con todos ellos. Entonces, vuelvo al tema de la agricultura. Y aunque hayan empresas que tienen toda la tecnología y todo esto, tienen esas empresas que cobrar conciencia y decir, no, nosotros vamos a tener tal vez unas áreas de producción que nos dan el mínimo de producción, pero el resto lo vamos a hacer con los campesinos. Y vamos a hacer de una manera tal que les garanticemos un precio no solo justo, sino un precio que les sea rentable. Y nosotros, los empresarios, somos los que vamos a enfrentar las diferencias de precios, con tecnología, con capital, con sistemas de almacenamiento, con sistemas de procesamiento. Eso lo hacemos nosotros. Pero nosotros, en cualquier condición, no bajamos de este precio y garantizamos un cierto nivel de rentabilidad para todos los campesinos. Eso debería ser parte de una política social de todos nosotros. Y la otra cosa que cada vez se vuelve más importante es tratar de evitar la integración vertical. Porque la integración vertical lo que hace es que el monopolio se vuelva de una solidez brutal y que no haya nadie más que pueda aportar. Con su propia empresa, con su propio riesgo, con su capacidad de desarrollo empresarial. Todos o se vuelven empleados o ya nada más, porque yo voy comprando como gran empresario todos los proveedores y yo mismo pongo mi propia proveeduría. Eso es una mala política desde el punto de vista social y de oportunidades para los demás. Entonces, la no integración vertical puede ser una política de las empresas. Y ustedes habrán visto que ahora las empresas, y con esto, a ver cómo estamos. Ya estamos, no, quedan unos 8 minutos. Tenemos todavía 8 minutos. Que los empresarios hemos tenido como objetivo lo que hemos aprendido en las escuelas de negocios. O sea, el gran CEO, el gran administrador, lo que busca es que las acciones de esa empresa se valoricen lo más posible, ¿no es cierto? Ya sea desarrollando productos de alta calidad o teniendo rentabilidades extraordinarias. Bueno, ustedes habrán visto, el año pasado hubo una reunión de las empresas más grandes del mundo, 350 empresas se reunieron y dijeron, no, ya, vamos a cambiar y vamos a entrar a la idea de los 7 stakeholders, ¿no? Ustedes habrán visto, pues, que ya este rato la empresa que realmente entiende su responsabilidad como tal y el empresario y el CEO tiene que atender los 7 stakeholders, los 7 partícipes de los resultados de la empresa, que son, sin duda, el accionista, el empleado, el proveedor, el cliente, el Estado, la sociedad y el medio ambiente. Esos son los 7. Y a esos 7 tengo que atender. Y claro, ahí vienen unas contradicciones bestiales. Si le atiendo mucho a mis empleados, las utilidades van a bajar. Y si el producto es demasiado bueno, vamos a vender mucho, pero capaz que vamos a emplear una serie de productos que desde el punto de vista ambiental son muy negativos. Yo qué sé, todas esas combinaciones que son complicadas. Bueno, el gerente se transforma entonces en un verdadero artista. Ya no es gerente, es un artista. Un artista que tiene que lograr balancear como, no sé, como cuando uno se lanza 7 bolitas al aire y todas tienen que estar circulando a la misma velocidad. Bueno, ese malabarista es el artista que es a su vez el CEO. El lograr eso es ser realmente un empresario de primera. Termino entonces haciendo un resumen diciendo el Ecuador tiene unas oportunidades extraordinarias si aprovecha las ventajas comparativas y hay muchas otras más. Por ejemplo, que el Ecuador es el punto más, o uno de los puntos más salientes de América del Sur hacia el deberíamos desarrollar el aeropuerto y el más importante de contacto con el Asia de América del Sur, porque es el punto más cercano hacia ellos, ¿no es cierto? Ahí estamos desperdiciando una oportunidad excelente. Y claro, hay el otro planteamiento que es ya más
más ¿qué digo? Un poco romántico, si ustedes quieren, pero es parte de la realidad. Deberíamos nosotros tener aquí el centro de lanzamiento de cohetes para la colocación en órbita de los satélites, porque es el lugar ideal para lanzar sobre todo aquellos satélites que deben estar en la órbita geoestacionaria, por dos razones. La órbita geoestacionaria sigue la misma órbita, digamos, el área equinoccial. Justo debajo está el área equinoccial de la órbita geoestacionaria. Por tanto, el cohete que disparamos, tenemos que dispararle en vertical y soltar arriba el satélite y ya está en la órbita geoestacionaria. No necesito cambiarlo. Si ustedes lanzan ese mismo satélite desde Cabo Cañaveral, bueno, eso está en el hemisferio norte y tiene que dar una cantidad de vueltitas hasta encontrar la órbita geoestacionaria y soltar de allí. Entonces, esa es la primera cosa. Y claro, desde que hay ahora los cohetes que pueden ser reutilizados, bueno, lo disparamos aquí y vuelve y aterriza otra vez en el mismo sitio. Pero la segunda cosa, la segunda razón, es que en vez de lanzarlo del nivel del mar, lo lanzamos de 3.500 o 4.000 metros de altura, que son nuestros páramos. Y entonces, esos 4.000 metros, 4 kilómetros de combustible nos ahorramos. Disparamos desde una altura tal que nos ahorramos los primeros 4.000 kilómetros de combustible, y cuando regresa el cohete, también aterriza 4 kilómetros antes de lo que aterrizaría si fuese en Cabo Cañaveral. Así que bueno, ahí voy a parar porque ya creo que es hora. Gracias. No, está muy bien. Sí, muchas gracias por tan inspiradora charla, Roque. Sin duda, tú en los últimos años has sido reconocido como uno de los líderes más respetados por las consultoras que hacen estos estudios. Y en esta charla tú nos has mostrado que efectivamente un empresario no solamente tiene que ser el que quiera tener rentabilidad, sino una responsabilidad social y una rentabilidad social en el tiempo. Es decir, no tiene sentido que las empresas solamente vean el corto plazo, sino que se proyecten de aquí a 20, 30 años. Entonces, yo creo que las personas que están en este foro tienen muchas inquietudes que vamos luego a darles el paso. Por favor, cualquier pregunta tienen que hacerles por el chat, por escrito. Yo voy a permitir hacerte una pregunta que fue preformulada y que me parece que durante la charla no pudiste responder. La una es de Grecia Díaz, que dice: el tren es un elemento muy importante tanto para el turismo como para apoyar los emprendimientos de sectores campesinos que se benefician con su paso. ¿Cuál es su visión sobre la necesidad de reactivar los ferrocarriles ecuatorianos? A ver, yo me opuse a la inversión tan gigantesca que hizo el gobierno de 240 millones de dólares para recuperar el ferrocarril. Hicimos una propuesta racional, que era que en la práctica solo habían 3 tramos que realmente valían la pena recuperar, que era el tramo desde Quito hasta el Cotopaxi, el de Riobamba, Nariz del Diablo, y el de Ibarra a la mitad de la distancia a San Lorenzo. Esos eran 3 destinos que primero son muy atractivos y en segundo lugar valía la pena hacer la recuperación porque ya había un flujo turístico y las condiciones paisajísticas son absolutamente excepcionales. Entonces, esa idea romántica de revivir a Eloy Alfaro hizo que se gaste en exceso fácilmente 3 veces más de lo que debíamos haber invertido. Y en vez de concentrarnos en esas rutas. Y entonces, respondiendo a la pregunta, yo sí estoy convencido de que hay que recuperar esas 3 rutas, porque esas sí tienen demanda. Y allí se hizo un trabajo que sí es muy positivo con las comunidades, y las comunidades pueden ser en gran medida los que desarrollan eso, y hay como hacer combinaciones extraordinarias, que no solo sea el tren, sino que hagamos unas combinaciones parecidas a las que ha hecho España con el Camino de Santiago. Podríamos combinar tramos de belleza sin igual, en que, por ejemplo, combinamos el tren
más camino del Inca, ¿no? Donde la gente se baja del tren y tiene un tramo de caminata. Esas cosas creo que podemos desarrollar en el país, y en cada uno de estos son las comunidades, igual que lo que es en España, las que pueden contribuir entonces con la alimentación, con la guianza, con el negocio turístico en sí mismo. Y esto sería un atractivo extraordinario en el caso ecuatoriano. Muy bien. Y la última pregunta preformulada que no ha sido respondida es de Carlos Villasís, que dice: el turismo y la protección ambiental son dos actividades por las que usted ha sido muy reconocido. Las Islas Galápagos son un escenario donde estas dos actividades se enfrentan de una manera tal vez opuesta. Ante la realidad de la sensibilidad extrema de este milagro y tesoro natural, ¿existe en el Ecuador la regulación adecuada y la fortaleza institucional como para mantener este delicado equilibrio? ¿Cuál es su perspectiva del futuro de las islas y su riqueza ecológica? ¿Algún comentario sobre la pesca depredadora de las flotas extranjeras en el archipiélago? Bien, entonces tenemos dos preguntas ahí. La una es que el Parque Nacional Galápagos ha recibido 7 veces el premio mundial del parque mejor manejado del planeta. Así que de eso deberíamos sentirnos orgullosos. Sin embargo, todo tiene su límite. Y yo he propuesto, a pesar de que estoy en ese negocio, he propuesto desde hace años, cuando fue director de la Fundación Charles Darwin, propuse que debemos establecer un límite al número de turistas. Y eso no se ha hecho sino de manera indirecta, poniendo techos al número de camas de habitación en los hoteles, y está congelado el número de camas a bordo de barcos desde 1998. O sea, llevamos ya 22 años con la misma capacidad de carga. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para definitivamente limitar y más bien acrecentar el costo, sobre todo los turistas internacionales, para la llegada a Galápagos. Un buen ejemplo de lo que no se debe hacer es Machu Picchu. Machu Picchu ha llegado a unos límites tan brutales de visitación que ya todo el valor de la visita se pierde. No solo es que se afecta a la naturaleza, como bien anota Carlos, sino que se destruye un elemento fundamental del contacto del hombre con la naturaleza, y es la sensación de soledad. El rato que en vez de soledad se tienen masas gigantescas de turistas, se pierde toda idea de estar en relación con la naturaleza. Muy bien, muy bien. Entonces voy a pedir a Diego Durango y a Paco Gordón que por favor lean las preguntas de chat de nuestros invitados participantes. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, Roque, por la aleccionadora charla que nos has dado. Había una pregunta que había hecho yo preformulada que tal vez no llegó por alguna razón, y se refería a un consejo que te pedía como asociación B77 de un grupo que se está comenzando a formar. ¿En qué aspectos verías tú que como sociedad civil y como grupo organizado podemos comenzar a aportar algo a los problemas del Ecuador? O sea, puede ser medio ambiente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Diego. Un saludo. Yo estoy convencido que el mayor problema que vamos a enfrentar todos, va a ser el cambio climático. Y ahí creo que debemos tener conciencia de eso, estudiarlo a fondo para verificar la trascendencia del proceso, y luego ser un evangelizador de las opciones que nosotros tenemos para desarrollar las alternativas. Yo estoy proponiendo a los candidatos a la presidencia que desarrollemos lo que se llama el Low Carbon Development Path, el camino bajo en carbono, de desarrollo bajo en carbono. En el caso ecuatoriano tenemos una ventaja brutal por todo lo que dije antes en cuanto a la energía. No mencioné la energía geotérmica, que es otra baluarte de lo nuestro. Tenemos el agua a 300 grados de temperatura en 4 o 5
grandes reservorios y no lo estamos aprovechando, ¿no? Entonces, tenemos toda esa serie de ventajas y lo que deberíamos rápidamente es pasar a un sistema de transportación eléctrico lo más aceleradamente posible. Entonces, una de las medidas que se pueden tomar es ya no permitir la importación de vehículos que no sean eléctricos. Ustedes saben, los vehículos eléctricos consumen el 18% de la energía que consume un automóvil de explosión, básicamente porque los carros a explosión, el 80 y pico % de la energía que generan por la combustión se va en calor. Ustedes habrán visto, manejan 10 minutos el carro, abren el capó, ustedes no se atreven a topar el motor porque eso está hirviendo, ¿no es cierto? Se van a quemar las manos. En el caso de un motor eléctrico eso no sucede, o sea, casi no existe una pérdida de energía por calor. Y esto hace que con mucho menos combustible logremos recorrer mucho mayores distancias. Entonces, con el 20, tal vez el 18% del combustible recorremos con la misma potencia, la misma velocidad, las mismas distancias. Pero no produce nada de contaminación. Y en el caso nuestro, todas las ciudades andinas deberían volverse, a lo menos el transporte público, volverse eléctrico, ¿no? Porque la cantidad de elementos contaminantes que echamos al aire y que nos afectan en la salud es inmenso. Todos los NOx, la gran cantidad de CO2, todo eso evitaríamos si nosotros volvemos eléctrico el transporte público, y el privado debería hacer lo mismo. Entonces, esa es una de las 1000 facetas del tema del cambio climático. Yo lo que les estoy proponiendo es que entremos en un paquete completo de cambio de la estructura energética del país y aprovechemos el fondo que se crea justo este año de 100,000 millones de dólares anuales, que es el Fondo Verde, al que pueden recurrir los países preferentemente si tienen un plan del camino de desarrollo bajo en carbono. Entonces, este plan deberíamos nosotros ponerlo en práctica y aprovechar esos recursos y ser el país verde por excelencia, no el verde de antes, ¿no? El verde nuevo, que creo que es fundamental. No sé si te contesté la pregunta. Entonces, la lucha debería ir en esa dirección. También para garantizar que nuestros hijos y nuestros nietos tengan las mismas oportunidades de vida que hemos tenido nosotros. Muchas gracias, Roque. Igor Krokin pregunta, no está muy clarita la pregunta, pero dice, ¿cómo cambiar, cómo ser más justos con países ávidos por exportar y que también tienen que alimentar a sus crecientes poblaciones? Bueno, supongo que se refiere al Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos exportar y mejorar la situación económica de la población, es indiscutible. Hoy en día, en un mundo capitalista y globalizado, no nos queda más que ser buenos negociadores de acuerdos multilaterales o bilaterales de comercio. Fíjense lo que ha pasado con el tema de Europa, cómo ha crecido las exportaciones del Ecuador y cómo también nosotros nos hemos beneficiado consiguiendo productos europeos que nosotros no podemos producir y a precios mucho más razonables. Entonces, hay que entender que esa es la dinámica del planeta. Yo creo que ese es un camino absolutamente claro y armarse bien para la exportación, que tiene dos facetas, la productiva que ya describí y la de comercio exterior. Esto es armar todo un sistema logístico para las exportaciones ecuatorianas, hacer unas alianzas público-privadas para tener unos centros de acopio de productos ecuatorianos en Miami, en Ámsterdam, en Hong Kong, ¿no? Que es manejado por los ecuatorianos y conjuntamente con el gobierno, pero que garantizan un flujo constante de productos de alta calidad a todos esos destinos. Buenas noches, Roque. Soy Francisco Gordón. Tengo aquí una pregunta de Diego Durango,
que dice, ¿la agroindustria es una solución para los campesinos? ¿Cuáles son sus problemas? Bueno, ya he mencionado que ese es el campo, ¿no es cierto? Hay una falta de capital para ellos, una falta de conocimiento, pero tienen el clima y ni siquiera necesitan los suelos extraordinarios, porque hoy en día gran parte de la producción de todo lo que describí anteriormente, yo visité tanto Chile como el Perú, y hoy en día se produce gran parte de la superproducción de frutas, se producen macetas. Entonces, cuestión de preparar el suelo y allí se los produce en unas cantidades absolutamente espectaculares, con la ventaja nuestra de lo que ya describí hace un momento, el que podemos nosotros producir en las ventanas de máxima, que no hay competencia y por tanto de máximo precio, y que podemos hacer 2 cosechas al año. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Un plan agresivo de educación al campesinado y una garantía de compra de esos productos a un precio que sea estable y que les quede un margen absolutamente conveniente para que ellos puedan progresar y salir adelante. Diego. Beto Ricaurte comenta primero, necesitamos un cambio de mentalidad en todos los estratos sociales. Necesitamos un cambio cultural y el arte es una herramienta fundamental para generar cambios de mentalidad y mejorar la salud. ¿Por qué no invierte la gran empresa en generar una industria cultural? A ver, en general, la cultura es una sumatoria de muchas cosas. Una parte fundamental es sin duda el arte. Y eso transmite también el sentimiento de la gente. Nada mueve más a la gente que los sentimientos, las emociones. Muchas de las decisiones que tomamos nosotros, que hemos creído que lo hacemos de manera racional, lo hacemos por el sentimiento. Y ahí el arte es un elemento fundamental en la forma que se presente, ya sea la música, el teatro, las expresiones pictóricas o esculturales, todo eso produce emociones. Y yo creo que se puede transmitir emociones altamente positivas a través del arte, sin duda alguna. Yo creo que eso además crea de nuevo el capital social. Es un sitio para reunirse la comunidad cuando hay un elemento de música. Por ahí vi yo lo que estaban haciendo en una ciudad, me parece en Europa, que lo que hicieron es colocar pianos en los parques. Y entonces cualquiera, el que quería, se sentaba y tocaba el piano. Había veces que tocaban unos que sabían tocar muy bien el piano y otros que recién estaban aprendiendo. Pero eso atrae a la gente junta, hace que la gente se conozca, se genera confianza entre todos y esa es la base fundamental del capital social que permite la solución de los problemas. Nosotros siempre estamos esperando que venga un salvador máximo a rescatarnos. Y resulta que los únicos que podemos rescatar a este país somos todos nosotros, siempre y cuando sumemos el esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Yo solo les cuento rápidamente lo que pudimos hacer un grupo de amigos cuando yo propuse que teníamos que levantar fondos para combatir la pandemia esta horrorosa. Hoy día me presentaron el informe final de este fondo que se llama Por Todos. Levantamos en total entre 11 personas 8,4 millones de dólares. Dimos alimentos a 199,000 personas y logramos construir 20 centros de triaje. Dimos equipamiento de protección a más de, no sé, 5,000, 10,000 médicos y policías y recolectores de basura. Importamos 350,000 pruebas rápidas y PCRs. Bueno, todo esto, ¿con qué? Con la buena voluntad, con el conocernos entre nosotros, el llamar a la gente para que se junte, invitarles a que aporten. Eso se llama capital social.
y hay ese capital social basado en un principio fundamental, sobre todo en la sierra ecuatoriana, que es la minga. Y sobre esa base deberíamos nosotros desarrollar la posibilidad de salir adelante. Gracias. Gerson Cabezas pregunta, ¿cómo desarrollar una planificación estratégica de desarrollo que sea aprobada y adoptada por los gobiernos independientemente de las ideologías? Justo lo que acabo de decir. Ayer di una conferencia a Cuenca y me preguntaban, esto era con la Cámara de Industriales de ayer, y me preguntaban qué debemos hacer en Cuenca, cómo hacemos independientemente de los alcaldes o cómo les convencemos a los alcaldes que gobiernen bien. Yo les dije, no tienen que hacer eso. Tienen que hacer el esfuerzo de juntarse los ciudadanos porque nadie puede oponerse a la fuerza ciudadana. Y les voy a contar otra anécdota. Yo tengo una finca en Puembo desde hace 40 años y mi hija vive allí y ella se enamoró de Puembo y claro, cuando veíamos la parroquia había un desgano, una falta de interés, teníamos un mal gobierno parroquial, la cosa no funcionaba, un desastre. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Levantemos el capital. Los ciudadanos. Entonces hicimos una serie de reuniones de toda la comunidad. No sé si me oyen. Sí. Sí. Una serie de reuniones de toda la comunidad y no les quiero alargar el cuento, pero con unos arquitectos que financiamos con el aporte de muchos ciudadanos. Hicimos una planeación urbana de la parroquia. Estamos consiguiendo que el municipio nos apruebe una ordenanza especial para hacer un modelo de desarrollo de la parroquia. Recuperamos el centro de la parroquia, pusimos flores y macetas y pintamos todas las casas sin que el municipio ponga un centavo. Todo era la comunidad. Hicimos una biblioteca para los estudiantes y ahora tenemos como 6 u 8 proyectos más que se han ido desarrollando en la parroquia. ¿Cómo lo hicimos? ¿Le pedimos al alcalde que nos dé pelota? No le pedimos al alcalde nada. Ahora ya tuvimos una reunión con el alcalde diciendo esta es la planeación que queremos para nuestra parroquia por estas razones, etcétera, y usted le pedimos que nos apoye para que se apruebe esa ordenanza. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que juntarnos los ciudadanos y lamentablemente solo nos juntamos para las elecciones, pero no nos juntamos como ciudadanos. A ver, juntémonos en este barrio, juntemos en esta parroquia, juntemos en esta ciudad, en este cantón. Y vamos haciendo lo que hay que hacer, pues. Yo creo que ahí hay una fuerza que no lo estamos manejando los ciudadanos, siempre estamos esperando que sean otros que lamentablemente son con honrosísimas excepciones, pero ellos son los que manejan la cosa. ¿Vamos a seguir en manos de ellos o vamos a poner nosotros las condiciones? ¿Es justo que nosotros sigamos aportando al seguro social para que sigan robando como están robando hoy en día? Yo digo, no. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos reunimos todos los ciudadanos y pongámonos de acuerdo y decimos, ya no aportamos más mientras no haya honestidad en esto, punto. No aportamos, nadie aporta. A ver si no nos dan pelota. Hoy en día ellos se creen los dueños del balón, los que están de oportunistas allí, y nos tienen planchados. Y no hay medicinas para nadie, están caducadas las medicinas. Recién vieron ese reportaje en el Carlos Andrade Marín que era una vergüenza. Bueno, y nosotros toleramos. No podemos tolerar. Los ciudadanos tenemos que movilizarnos. Y no necesitamos ser miembros de ningún partido político, tenemos que ser ciudadanos. Muchas gracias. Muchas David gracias, Roque. Creo que hay una pregunta más. La última, hagamos. David Brito dice, ¿cuáles son las expectativas de recuperación del turismo en el Ecuador? A ver, esa es una expectativa compleja, ¿no?
depende mucho de la vacuna. Si es que no tenemos la vacuna, vamos a tener lo que tenemos de turismo ahora, que es esporádico, así de golpe un fin de semana, pero todas las empresas turísticas estamos al borde del colapso y la quiebra total. Ya mucho tiempo más no vamos a aguantar. ¿De qué depende la recuperación real? De la vacuna. Pero claro, cuando vemos la vacuna, el proceso es todavía complejo y es largo, aquí y en el resto del planeta. Hay anuncios de que en diciembre comienza ya la vacunación en Europa y en los Estados Unidos, de hecho en Rusia y en China ya comenzó. Pero el tiempo para lograr la inmunización del 70% de la población, que es la sumatoria entre los vacunados y los que ya tuvieron la enfermedad, es más o menos largo. Entonces, nosotros vemos casi que perdido, bueno, totalmente perdido este año, ya no hay nada que hacer. Y comenzará lentamente el primer trimestre del año próximo, un poquito más acelerado el segundo, y a partir del tercer trimestre del año próximo comenzaremos a ver flujos del orden del 50-60% de lo que tuvimos en el 2019, y a partir del 2022, en cambio, creemos que va a haber como una explosión de turismo, porque la gente encerrada va a querer como que desquitarse del encierro y van a querer ir sobre todo a destinos de contacto con la naturaleza. Y ahí el Ecuador tiene una oportunidad muy grande, pero tenemos que sobrevivir todavía este trimestre que estamos recorriendo más el año próximo. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a seguir visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo b77fundacion@gmail.com.